Son todos muy bienvenidos, los que están acá. Gracias. Y los que están allá. Sí se escuchó, ¿viste? Dijeron gracias, pastor. Ok, sé que mucha gente está de vacaciones porque es puente. Cuando te toca un puente dices, ay, me salgo de la ciudad. El lío no es salir, el lío es entrar, ¿verdad? Pero finalmente entendemos que la gente quiere su tiempito de vacaciones. Tenemos gente ahí en Tabasco, en Querétaro, en Guadalupita, en Cancún, en Playa del Carmen, en Estados Unidos, y seguramente estarán tratando de conectarse. Por favor, es hasta el final, porque hoy vamos a tener una administración en línea, vamos a tener declaraciones de fe en línea para las personas que realmente necesitan aprender a tener una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino es tremendo, tener una mentalidad de reino. Y recuerden que estuvimos viendo lo que era el espíritu de Faraón. Y yo iba a dar hoy la segunda parte del espíritu de Faraón, pero el Señor me dijo, no, tienes que dar en el medio la mentalidad de reino, porque finalmente Moisés desarrolló esa mentalidad y pudo sacar al pueblo, pudo presentarse delante de Faraón como un igual, ¿no? Y le decía, deja ir a mi pueblo, ¿no? Que no era una cuestión fácil, porque recuerda que Faraón era la luz de la mañana, se llamaba él decía que era Dios, ¿no? Los faraones decían que ellos eran dioses y que todos tenían que adorarlos, ¿no? Y que finalmente no existía alguien más poderoso que ellos en la tierra, sobre todo en este tiempo de auge de Egipto, porque cuando el pueblo de Dios estuvo sirviendo en Egipto, fue el tiempo más precioso para Egipto. Después, cuando el pueblo salió, Egipto nunca más volvió a hacer lo mismo. Es el día de hoy que Egipto es un país pobre, es un país que realmente no tiene gran importancia en el contorno de la humanidad, del mundo, ¿no? Sin embargo, en aquel tiempo era lo más poderoso que había. No había un país más poderoso, pero también fue por esos 400 años en donde los hebreos edificaron tantas cosas, ¿no? Acuérdense lo que vimos de salir del espíritu de Faraón, de debajo del espíritu de Faraón, en donde ellos estaban esclavizados y hacían los trabajos pesados para construir esas pirámides tan tremendas, esas ciudades de almacenamiento, esos lugares a donde las piedras tenían que moverse a través de cientos de hombres, ¿no? Por eso el pueblo se proliferaba y también proliferaba la riqueza de Egipto. Lamentablemente Egipto no supo entender esto y maltrató al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tuvo que salir de ahí. Gracias a Dios salieron, como nosotros tuvimos que salir de debajo del yugo de Satanás, ¿no es cierto? Entonces es muy importante entender que para que Moisés hubiera podido sacar y enfrentarse a este hombre tan poderoso, que finalmente no solamente era un hombre poderoso, sino que era su pariente, ¿no? Porque él había sido adoptado por la hija de Faraón, y este hombre era su hermano, o sea, era su hermanastro, ¿no? Y entonces él tenía que enfrentarse ya no en una situación familiar, sino en una situación política donde él necesitaba la liberación de este pueblo, que era el pueblo de Dios. Y él decía, pues yo cómo voy a ir. Y fíjense, hay algo muy importante y lo tenemos que entender. Moisés, en este tiempo donde se enfrentó a Faraón, ya era tartamudo. Cuando Moisés, poca gente entiende esto, Moisés no era tartamudo. Moisés era poderoso en obras y en palabra cuando estaba en palacio, porque Moisés vivía una vida de palacio. Moisés fue criado, aunque fue criado primero por Jacobet, que era su mamá, unos años, hasta que seguramente fue desde tan viejitos. ¿No? Entonces él regresa a casa de esta señora, la hija de Faraón, y él fue criado como si fuera el hijo de Faraón, y con un propósito definido, porque Dios tenía que desarrollar en él una mentalidad fuerte. Después
lo bajó a que fuera el hombre más humilde de la tierra, pero al bajarlo lo subió, porque ese hombre que era el hombre más humilde de la tierra fue el que liberó al pueblo, el que tuvo la valentía de presentarse delante de Faraón y sabía que podía ser muerto, porque sabía que había matado a un egipcio y por eso había huido, porque se había hecho notorio este hecho, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque vamos ubicándonos, ¿no? Ubícate en ese tiempo, ubícate en el tiempo donde el yugo pesado estaba todavía sobre el pueblo hebreo, y con 10 plagas este hombre que produjo con ese bastón, ¿no? Que le dijo que con ese bastón tú harás mis milagros, le dijo el Señor, ¿no? Y no hubo un hombre que hizo milagros como los milagros de Moisés, hermanos. Pero este hombre tenía una mentalidad de reino. Amén. Una mentalidad que fue desarrollada. Yo creo que mucha gente confunde lo que es una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino no es solamente una mentalidad de prosperidad económica. Una mentalidad de reino es pensar como piensa el Señor Jesús. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el libro de Corintios, ¿no? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Porque dice, la pastora sí la tiene, ¿la tendré yo? Sí, tú también, hija. Tú también tienes la mente de Cristo, hijito. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Que la mente de Cristo está ahí y nosotros tenemos que desarrollar, permitir que se desarrolle esa mente. Porque la mente está ahí. La mente de Cristo está ahí. Pero tú vas optando, tú vas viendo lo que te conviene y tú vas tomando esa mente de Cristo y viviendo como vive Él, pensando como piensa Él, haciendo lo que Él hace. Por eso dice: el que cree en mí, aún mayores cosas que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Ahora, tenemos que entender que la voluntad de Dios es una, no son varias. Y muchas veces nosotros pedimos algo que no está conforme a la voluntad de Dios, porque los anhelos de nuestro corazón se separan del anhelo del corazón de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no va a prosperar lo que Él decidió, porque lo que Él decidió es bueno, agradable y perfecto. Entonces, tú pides y pides y Dios te da otra cosa. Disfrútalo. Ten mente de reino, porque el Señor Jesús dijo: si tú puedes pasar de mí esta copa hoy, Padre, tú, todas las cosas te son posibles. Tú puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad del Padre era mejor que la voluntad de Dios. Entonces, una mentalidad de reino. Yo no vengo aquí a hacer a motivarte. No. Yo vengo aquí a enseñarte la palabra para que tú puedas tomar hoy decisiones y tú escojas si tú quieres seguir pensando como pensabas o quieres pensar con una mentalidad de reino. Amén. ¿Empezamos la predica? Sí. Mentalidad de reino. No se vayan, porque al final vamos a tener buenas declaraciones y vamos a renunciar a muchas cosas que nos han hecho daño. Una mentalidad es una forma de pensar, ¿no? Un conjunto de ideas que nosotros tenemos en la cabeza, y muchas veces yo les he hablado de un collage de información que nosotros hemos recibido, pero teníamos una mentalidad que no nos sirvió mucho, ¿verdad, chicos? Como que no hacíamos muchas cosas padres cuando teníamos la mentalidad de esa identidad que el diablo había formado a través de todas sus sugerencias, de sus consejos malvados, ¿no? Ahora que Dios está cambiando tu vida, tú puedes empezar a tener una mentalidad diferente, pensar diferente, desarrollar tu conocimiento y tu razonamiento diferente. Desde el principio vemos que Dios le dice a Adán y Eva que gobernaran sobre la creación. Y esta es otra prédica que vamos a dar más adelante, el gobierno de Dios, que nos lo dio a nosotros ahora, ¿no? Y nosotros muchas veces dejamos que Satanás gobierne y no gobernamos nosotros. Pero gobernar no es que yo quiero que Dios haga lo que yo quiera, no.
Gobernar es ser el virrey, ¿no? Él es el rey, yo soy la virrey. Yo voy a hacer lo que el Señor me diga que tengo que hacer, ¿ok? Y tenemos que tener cuidado con esto, porque puede entrar el capricho, puede entrar el que yo quiero, es que yo te lo pedí, Señor, y tú me lo tienes que dar como yo quiero. Ay, no, yo pido, y el Señor en el aire quizás transforme mi oración porque no sea muy buena. Y el Señor me puede decir, mira, hija, mejor, ¿qué te parece si lo hacemos así? Si yo tengo un corazón santo, yo le voy a decir, sí, tú lo decidiste, para mí es genial, porque yo sé que va a tener un fruto maravilloso. Pero Adán y Eva no le creyeron a Dios, ¿no? Y fueron, y ellos, en lugar de gobernar lo que Dios les había dado, le entregaron el gobierno a Satanás. Oh, gran problema, chicos. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, pero no multiplicaos de muchos niños, profeta, no. Llenad la tierra, Charlie, no, tranquilo. Y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El gobierno que Dios nos dio nunca fue sobre una persona. No, tú no vas a gobernar sobre la persona que tienes, porque eso sería un señorío equivocado. Tú tienes un gobierno sobre toda la creación. Tú tienes un gobierno sobre las tinieblas. Tú te levantas en la autoridad del Hijo de Dios y tú repliegas lo que el diablo quiere hacer ahora, porque el Señor ya lo ganó en la cruz y ya lo sabemos. Pero necesitamos ver cómo fue que perdimos esa mentalidad del reino, porque Adán llegó Dios y le dijo, vas a ponerle nombre a todos los animales en un día. Imagínate, dicen que los antiguos eran sonsos. No, vieja, no. La soncera entró por el pecado. Imagínate que Adán, Dios no le dijo, este se va a llamar así, así. No, tú le vas a poner el nombre. Tú eres Señor de la tierra ahora, ¿no? Y dice, en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todas las cosas. A ver, no entendieron. Tú eres Señor de todas las cosas, porque tú eres el heredero. Ya no eres esclavo, ya eres heredero. Entonces tú tienes que aprender a señorear correctamente y gobernar correctamente sobre la creación. Amén. Si tú entiendes esto, tu vida va a cambiar. Porque tú no vas a señorear sobre la voluntad de Dios. No, mi vida, eso está mal. El Señor tiene su voluntad, pero hay muchas cosas que se mueven aquí que tú tienes que señorear sobre esas cosas para tú poder vivir una vida en victoria. Amén. Sin embargo, con la aparición del pecado, ese gobierno fue transferido al enemigo. Gran problema. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿No? Entonces ahí empezó el problema. Dijeron, Dios no me gusta lo que Dios me está diciendo, le voy a creer a Satanás. Y como ellos creyeron a Satanás, entró esa iniquidad en ellos, ya lo hemos visto, pero lo decimos por los chiquitos, ¿no? Entró la iniquidad en el hombre y esa iniquidad se hereda, esa maldición se hereda para toda la humanidad. Lindos cuando veamos a Adán y Eva en el cielo, van a decir, ay Adán, bueno, te perdono y te suelto. No, todos hubiéramos hecho eso, ¿ok? Es lo mismo todos tenemos esa naturaleza. El gobierno nunca, la heredamos, pero hubiéramos hecho lo mismo. Se hubiera podido llamar Diana y Alejandro, es lo mismo. El gobierno nunca fue diseñado para estar en manos de una mente perversa, sino de una dependencia de la soberanía y amor de Dios. El Señor le dio el gobierno a Adán para que él fuera el que gobernara sobre la creación para mostrar su amor, para bendecir a la creación. Así es como vemos que toda la creación fue afectada por el cambio de la mentalidad del hombre a favor de la maldad, iniquidad, ¿no?
la iniquidad que descendió del diablo, entró, fue transformada esa santidad que tenía Adán por la iniquidad. Y pregúntame, bueno, ya sabemos todo lo que ha sentido este hombre Adán, ¿no? Nosotros hemos vivido lo que es la iniquidad y lo que es sufrir cuando no tenemos esa capacidad de decidir correctamente lo que tenemos que decidir, ¿verdad? Hoy veremos un gran ejemplo de alguien que tuvo que ser criado en un palacio terrenal para luego convertirse en un líder espiritual. Amén. Pues es importante que alguien que conduzca al pueblo tenga mentalidad de reino. Por eso muchas veces tú vienes y me dices, es que yo quiero hacer esto así. No. Tu mentalidad está mal. Lo que tú tienes que hacer es hacer, así piensa Dios, así y así. Ah, gracias pastora, no entendía, estaba confundido, estaba confundida. Por eso la mentalidad de reino se va a ir desarrollando en ti y tú vas a ver el fruto de tus decisiones correctas, porque cuando tú decides a favor del reino, siempre va a haber algo bueno. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero ¿cómo yo puedo buscar el reino de Dios y su justicia si yo estoy pensando como piensa el mundo, como piensa Satanás, como piensa mi carne? Por eso es muy importante. Miren, nosotros fuimos a un congreso que agradecemos muchísimo, la verdad, que nos invitaron, y vimos cómo habían grandes hombres de Dios ahí predicando, pero estos hombres, aunque estuvo padre y todos recibimos algo, no hablaron con la palabra. Les querían que el público pensara como el reino, pero no les daban la palabra. Entonces, si yo no te doy la palabra, tú no sabes de dónde agarrarte, tú no sabes, se te esfuma, tú sales de aquí y se te esfuma lo que yo te dije. Pero si yo te doy la palabra, resulta que la palabra dice que pasa, entra por un oído, pasa por el corazón y opera. Entonces, esto es lo importante, que nosotros aprendamos a tener una mentalidad de reino basados en la palabra de Dios. Amén. El pueblo de Israel, como hemos visto, llevaba muchos años viviendo bajo un régimen de esclavitud. Pero Dios, en su plan eterno, hace nacer un niño que más adelante tendría el carácter y valentía de enfrentarse a Faraón para que dejara ir a su pueblo. Madre mía, no era cualquier cosa. Ahí era: agárrenlo, mátenlo, porque hay una ley en contra de él que mató a un egipcio y pues vaya, ahí se acabó el juego, ¿no? Pero él tenía que confiar, y para aprender a confiar pasó 40 años en el desierto. Ni se ríen, hermanos. Nadie quiere balconearse aquí, pero imagínate la necedad de Moisés, que pasó 40 años en el desierto. Mira, hermano, yo hoy les puse en el chat que en estos días, hace 37 años me convertí. En estos días cumplo 37 años en Cristo. Y pasé muchos años, de esos años, llorando, sufriendo por la necedad de mi corazón. Porque no entendía cómo obedecer a Dios verdaderamente, porque creía que podía torcer las Escrituras, porque creía que podía torcer la voluntad de Dios y que Dios hiciera lo que yo quería. Y sufrí mucho, y entiendo lo que vivió Moisés, porque Moisés dijo: mato al egipcio y aquí defiendo a mi pueblo, y se dio cuenta que cometió un grave error y se fue a vivir 40 años al desierto porque no estaba preparado para ir a sacar al pueblo, hasta que ardió la zarza y Dios le dijo: vas a ir a sacar a mi pueblo. Él sabía para lo que había nacido, pero hasta se le había olvidado. Quizás se te puede olvidar para lo que naciste, pero a Dios nunca se le va a olvidar. Él sabe para qué naciste, Él sabe el camino que tú tienes que, la trayectoria que tienes que llevar, y Él sabe cuando Él te va a decir: estás listo, estás lista. ¿Ok? Fíjense, ¿pueden cerrar la puerta, por favor? Pastor, ¿pueden cerrar la puerta? Arriba. ¿Ok? Fíjense, chicos. Hechos
7, 20 y 22. Esto lo dijo Esteban antes de ser apedreado, ¿se acuerdan? En aquel mismo tiempo nació, ¿me puedes subir un poquitito porque estoy esforzando mucho? En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo, ¿no? Como a un hijo propio. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. No era así como, no, él era poderoso. Cuando él hablaba, la gente escuchaba, y él había sido instruido en matemáticas, en historia, en geografía. Así instruían a los reyes, ¿no? No era cualquier cosa ser el príncipe de Egipto o ser el segundo de Faraón. Todo lo que recibió ese rey, que no era Ramsés, tenía otro nombre pero no lo recuerdo, ese Faraón, todo lo recibió él al mismo tiempo. Entonces era su cultura, su manera de caminar, su manera de comer, su manera, ¿no? Lo servían en palacio. Él había sido educado para ser un rey. Mira, mi hermano, tú naciste en palacio, pero el diablo te sacó. Y tú tienes que recuperar la memoria en la genética nuestra, porque nosotros somos príncipes y sacerdotes, y nosotros tenemos que recuperar el original para aprender a vivir como esa mentalidad de reino, como esos príncipes y sacerdotes. Nosotros somos los que partimos el bacalao, hermano. Pero la gente cree que no, la gente se avienta y hace y estudia y toma posiciones, pero tú puedes hacer esto y más, porque tú tienes el respaldo del rey, y el rey es el que te respalda. Por eso eres un príncipe, porque te respalda el rey de reyes, el señor de señores y el Dios de dioses, ¿ok? No se duerman, que todos necesitan tener mentalidad de reino y dejar el pecado. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Aunque no tenemos mucha información de cómo creció Moisés en palacio, sí podemos ver que fue enseñado en todo como el nieto de un rey, y que esto era necesario para que tuviera mentalidad de reino, a pesar de que más tarde siguió el llamado para su ministerio. Él menospreció los placeres de la tierra y prefirió obedecer a Dios, ¿no? Y seguir su ministerio. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y tú vas a decir, oye, ¿cómo? Pues aquí también tenía galardón, era el príncipe. Sí, pero no, él veía lo sobrenatural. Él vio cómo él podía obedecer a Dios, y realmente Moisés es Moisés. Se apareció Elías y Moisés en la transfiguración, ¿no? Moisés va a tener una posición muy especial en el cielo. Y ni modo, no podemos tener la envidia al Moshe, ¿no? No, él va a tener una posición igual que Abraham, Elías. Fueron hombres que se la jugaron especialmente por Dios, ¿no? Pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque él tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, él al convertirse a ser hijo de Dios, o sea, el ser salvo y saber que era parte del pueblo de Dios, él empezó a ver más importante lo del cielo que lo de la tierra. Amén. Y tú tienes que ver más importante lo del cielo que lo de la tierra, ¿ok? Pero tener mentalidad de reino celestial es mucho más complicado, ya que para esto tuvo que pasar 40 años en el desierto. Porque él tenía mentalidad de reino, sí. Él sabía cómo se hacían las cosas en palacio,
Pero si tú quieres tener mentalidad de reino para dirigir al pueblo de Dios, es mucho más fuerte. Porque ahí tú tienes que pensar como piensa Jesús. Y tuvo que pasar 40 años en el desierto. Yo declaro que no van a pasar 40 años. Están todos pensando, llevo 5, Padre. En donde fue tratado su carácter. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo metió en el desierto? No. Dios no lo mandó al desierto, a Moisés. Él huyó al desierto. Él mismo se bulió solito, ¿no? Solito se fue al desierto, porque él sabía que él no estaba preparado para sacar al pueblo de Dios. Aunque él sabía que había nacido para eso, la decisión que tomó de matar al hebreo lo metió en una mega bronca. Lo podían matar a él. Y dijo, no, ya la regué, me voy al desierto, ¿no? Y muchas veces así le hacemos. La regamos y decimos, bueno, a ver, solita me voy al desierto, ¿no? Pero luego decimos, es que Dios me tiene en el desierto. No. Dios fue el que lo sacó del desierto. ¿Ok? En donde fue tratado su carácter, pues llegó a ser el hombre más manso de la tierra. No ha existido un hombre más manso que Moisés. Imagínate, de ser acá el que todo el mundo se inclinaba, un soberbio, ¿no? ¿O qué era Moisés? Un orgulloso, un soberbio. Aunque veía cómo maltrataban al pueblo, él era el rey, o sea, él era, o sea, inclínense tú, ¿qué onda, no? Yo aquí soy. Pero él llegó a ser en ese desierto el hombre más manso de la tierra. Y muchas veces Dios tiene que bajar nuestro orgullo. Sí. Amén. ¿No? Sí. Y que aprendamos a tener esa mansedumbre. Sí. Tiene que irse el espíritu de Belial, el espíritu de Leviatán, ¿cierto? Que nos hace sufrir, porque el orgullo siempre te hará sufrir, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y si tú ves qué gracia le dio Moisés, Moisés sacó a 2 millones de personas de ese. Tú sabes lo que si yo con estos ya no puedo. Imagínate los problemas de 2 millones de personas que venían. Y bueno, eso es otro tema, ¿no? Que tuvo que poner jueces para que, delegados para que pudieran atender los problemas del pueblo. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí vemos como el gobierno del reino es diferente al de la tierra. Yo voy a gobernar, pastora, ¿sí? Pues fíjate lo que dice. Mateo 20:25-28. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Grábate esto en la cabeza. Porque muchas personas tienen esa soberbia ministerial, ¿no? Que quieren que todos los saluden y quieren tener ese protagonismo. No, mi hermano, nosotros estamos para servir, no para ser servidos. Es un punto importante para entender el protocolo del reino, ¿no? Jesús vino a servir, no a ser servido. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué padre es tener la palabra en tu corazón, ¿no? Porque este estudio lo hice la semana pasada. Y sin embargo, la palabra está. Él no vino a ser servido, Él vino a servirte, ¿no? Y esa muerte, esa resurrección fue la muestra de su servicio. Tener mentalidad de reino es establecer los principios del reino. Que no los veo tan entusiasmados, pero yo sí estoy entusiasmada. Te voy a decir por qué. Porque es precioso pensar como piensa el rey. Porque siempre te saldrá todo bien. Y tener mentalidad de reino es pensar como piensa el rey. Hay un gran rey, ¿no? Dice la canción.
Aquí en la tierra, o sea, el gobierno, a ver, vamos a empezar de nuevo. Tener mentalidad de reino es establecer los principios del reino celestial aquí en la tierra. O sea, el gobierno y la recuperación de toda la autoridad perdida y que sería restablecida para el hombre, lo cual definitivamente podemos ver en el comienzo del ministerio del Señor. ¿No? ¿Ok? Vamos empezando. Ahora sí, ya les di la introducción. Ahora vamos a ver a qué vino el Señor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tener mentalidad de reino? ¿No? Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, ¿no? Que son las buenas, toda la bendición que tiene el creyente. Todo lo que ahora tú puedes hacer porque empiezas a tener mentalidad de reino. Antes pensabas que tú podías vivir enfermo toda la vida y no había solución. Ahora tú sabes que Dios te va a dar una solución. Porque Dios es un Dios de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, ¿no? De bendición y no de maldición, de baile y no de tristeza, de angustia. Entonces tú empiezas a cambiar esa manera de pensar en tu corazón y empiezas a decir: oye, tú me lo estás diciendo en la palabra. Por eso el Señor dice: venga a tu reino. Dice: no digas quién irá al cielo, sino quién ha venido del cielo, ¿no? Dice Deuteronomio. Aquí el Señor ha venido a traer el reino. El reino no es una ciudad, el reino no es una habitación, el reino es el corazón, a donde mi corazón elige y crea y forma y decide, y mi corazón, mi boca habla, y mi boca puede tener dice: en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿no es cierto? Entonces mi boca tiene poder, mi lengüita tiene poder, hijito. Y dicen los de la antigua: ay, ¿cómo pueden decir eso? Hermano, lo hemos visto. Te has enlazado con los dichos de tu boca, porque no vives en el reino, porque lo que tú hablas no es vida, es muerte, no es bendición, es maldición. Pero hoy vamos a romper esto, porque tú vas a empezar a hablar vida y no muerte, bendición y no maldición. Y es difícil cambiar esto, chicos. Pero también todo esto siempre tiene que tener una guía del Rey en tu corazón. Tú tienes que tener una guía espiritual de Él, porque a lo mejor te dices: no, es que yo declaro que esto va a ser así a fuerzas, esta persona se va a sanar con un milagro. Y Dios te está diciendo: no, quiero hacerlo a través de una operación. Tengo otro plan. Sígueme. Sí, Señor. Yo te sigo, pero Señor, yo sé que el fruto de eso va a ser maravilloso, porque por ejemplo hemos estado orando 2 años por la Regi, ¿no? El Señor decidió la operación. ¡Qué padre! Gracias Señor, tú sabes lo que haces, tú no te equivocas, y yo confío que esa operación va a ser maravillosa y vamos a ver la gloria de Dios en esta operación. Entonces el ponerte tu mal en contra de lo que Dios decide, lo único que hace es que salte una rebelión y puedas estropear el asunto. No lo hagas. El hombre más manso de la tierra. Yo no voy a ser a la mujer más mansa de la tierra, no creo, pero voy caminando hacia la mansedumbre y voy caminando hacia saber que lo que Él decida para mí es increíble. Así que esa operación va a ser un éxito, ¿ok? Como vimos que salió Abril, ¿no? Ya salió Abril. Hola, también Campeche, hola, que están felices porque Abril ya está súper bien y estábamos orando por ella y suplicándole al Señor que derramara su gracia. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas personas en la declaración imponen a Dios lo que no. Nosotros declaramos bendición, pero siempre sabiendo que la soberanía de Dios es la soberanía del Señor. Y que si el Señor decide otra cosa, Él sabrá por qué, ¿no? Pero siempre te va a dar lo bueno, lo agradable, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos aquí? Que Regis descanse, que no tome pastillas, que ya no le duela. El Señor lo va a hacer. Él tiene sus métodos. El otro día hablábamos, ¿no? Que decíamos, pues el Señor escupió en tierra y imagínate que se lo hagan aquí acá, que te conté, que lleguen y escupan en tierra y si no siquiera te quiere dar un besito.
ni siquiera van a saber de quién hablo. Pero aquí todos sí sabemos de quién hablamos, ¿no? Imagínate que el Señor llegue y te diga, yo quiero que tú, escupir en tierra, se hace su lodito, ¿no? Si es el Señor dices, qué lindo, pero en ese momento ellos ni siquiera sabían qué onda con el Señor, ¿no? Y bueno, este Señor me escupió y bueno, pero abrí los ojos y vi. Como Naamán en el Jordán, ¿no? Que Eliseo le dijo, ve y báñate 7 veces en el Jordán. ¿Qué no había ríos ahí en Siria? Para que me bañes aquí en el Jordán. Y todavía con toda la queja, se sanó. El Señor tiene sus formas, chicos. Amén. No podemos ponernos rebeldes. El Señor sabrá cómo hacer las cosas. Lo único que yo te digo es que el Señor es bueno. Amén. Y esa mentalidad de reino es la que tenemos que tener y optar, porque el Señor sabe lo que hace. Estás enfermo de alguna manera, ora, clama, a lo mejor pide un tratamiento, a lo mejor te sana inmediatamente, a lo mejor, no sé, pasa alguna situación rara, viene alguien y te echa lodos con salivita, no lo sé, pero el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Yo confío en el Señor. Lo he conocido tan de cerca y he sabido su amor y su misericordia, ¿no? A veces decimos, es que, Señor, tienes que convertir a mi familia así. No, pues no es por ahí, no lo vamos a hacer así, mejor. Lo vamos a hacer de otra manera. Él sabe lo que hace, chicos. Amén. La mentalidad del reino tiene algunas características sobresalientes que trataremos de analizar. Isaías 61, aguas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero nosotros nunca hemos sido esclavos, nunca hemos estado presos. No, es lo que tú crees. Y te voy a decir una cosa, este fue el versículo que leyó el Señor en la sinagoga cuando Él empezó su ministerio, y los ojos de todos estaban así, porque había mucha gracia sobre Él, era Dios, es Dios. Pero cuando Él les dijo, de cierto me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Había muchas viudas en Jerusalén, pero Eliseo tuvo que ir a la viuda de Sarepta, ¿no? Y había muchos leprosos en Jerusalén, pero Eliseo tuvo que agarrar a Naamán, ¿no? Porque Naamán tuvo la fe. Y yo pienso que esto es maravilloso, porque el Señor Jesús tenía el Espíritu Santo, es Dios, no podía salirse el Espíritu Santo de Él, pero vino el Espíritu Santo sobre Él para capacitarlo, para que Él pudiera hacer milagros, prodigios y señales. Y esos milagros y prodigios y señales son las que nosotros tenemos que desear. Amén. ¿Por qué, chicos? Yo los he visto, no somos escandalosos y no estamos aquí. Dios me está diciendo que a alguien le duele la cabeza. No, a mí no me interesa eso. Pero a veces oramos por alguien muy calladitos y se sana. Y decimos, ¡qué padre milagro! O oramos por Abril, que sabíamos que estaba allá, que decían que ya iba a morir. Y sin embargo, Dios la sacó y la levantó, y dices, ¡wow! Es un milagro maravilloso que logró toda la iglesia orando todos juntos, poniéndonos de acuerdo, ¿no? Entonces, el Señor sí opera como antes, porque dicen que el Señor operaba diferente antes. No, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Él hizo, Él hará. Ahora, muchas veces nuestra capacidad de creer no es lo que necesitamos en ese momento, y Dios va desarrollando esa capacidad hasta que un día viene el milagro y tú dices, ¡wow! ¿Qué es esto? Llegó el milagro.
Se hizo, lo hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira cómo me sanó, mira cómo me libertó. Mire que estamos viendo personas que pueden tener cáncer, que pueden tener situaciones difíciles, y nosotros hemos visto cómo han sido levantados, ¿no es cierto? O tú tienes la fe para no llegar a un cáncer, sino antes empiezas a orar y Dios detiene la situación. Pero fíjense qué padre, ¿no? Uno, el poder de la operación del Espíritu Santo, no solo dentro del Hijo de Dios, sino sobre Él. Que hay muchas iglesias que no lo entienden. La verdad, yo tampoco lo entendía. Lo entendí con el pastor Paul Butler, hace muchos años, cuando él me explicó en la plataforma y dijo que tener el Espíritu Santo adentro es esencial, si no, no eres salvo. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, y yo pude ver esa palabra, no la había visto antes. Era la capacitación para que tú pudieras operar en los dones del Espíritu Santo. Y la cultura del reino tiene que ser con los dones del Espíritu Santo. Amén. Y tienes que tener discernimiento. Y tienes que saber lo que se está moviendo para saber qué herramienta utilizar para tú tener esa mentalidad de reino y no decir, no, es que así es la cosa, así tenemos que vivir. No, no tenemos que vivir así, porque mira, una cosa es la voluntad de Dios, que es absoluta, porque eso es así, y otra cosa es cuando el diablo te engaña y tú te metes en la voluntad del enemigo y tú puedes salir a través de operar con esa autoridad que tú tienes, porque cuando tú tienes conocimiento tú vas a salir de ese dolor que tú has vivido tantos años. Amén. Escuchen Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. En ese momento los discípulos, el Espíritu estaba con ellos y estará en vosotros. ¿Ok? Ahora, esto es cuando ellos se convirtieron a Cristo, pero cuando vino el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vinieron sobre ellos lenguas de fuego. El Espíritu Santo operó de esa manera. Pregúntame, salieron ahí a predicar y nada más se convirtieron en primera predicación 3,000. No llegamos, Padre, no llegamos. Hechos, escucha, es que esto tiene que tocar tu corazón. Guarda la palabra en tu corazón para que cuando hay un problema tú puedas decir, no, yo ya sé cómo esto es, que tengo que salir de este rollo, ¿ok? Hechos 19, 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Si tú no estás bautizado en el Espíritu Santo, empieza a orar. No ahorita. No. Empieza a orar, porque si tú no te estás perdiendo algo increíble. Porque ve lo que pasa, empezaban a profetizar, a hablar en lenguas, y obviamente empezaba la operación del Espíritu Santo. Por eso, y de los dones del Espíritu, por eso necesitamos ser una iglesia que nos movamos en los dones del Espíritu, pero de una manera ordenada, chicos, ¿okay? Porque hay gente que viene aquí y dice, oye, ¿por qué se caen? Bueno, no, hombre, te voy a llevar a otras iglesias. Aquí hay muchísimo orden. Aquí nosotros sabemos que no se pueden manifestar los enemigos aquí en el rollo. Sabemos lo que podemos hacer y no. Sabemos cómo detener la operación del enemigo. Pero hay iglesias donde tú ves un desorden tremendo. Por eso Pablo les decía, oye, no pueden hacer esto y esto y esto, no pueden hablar todos en lenguas en la congregación, porque si entra un indocto, ¿no?
va a decir, oye, están todos locos. Por eso nosotros no nos ponemos aquí a hablar todos en lengua, ¿no? A veces hablamos en lenguas cuando estamos en oración, en intimidad, en un grupo reducido, mientras el otro ora en español, para no confundirnos, ¿no? Pero finalmente vemos cómo hay herramientas maravillosas, ¿no? El Espíritu del Señor viene sobre ti, te bautiza, ¿no? Que en el caso de Pentecostés, ellos recibieron a Cristo y vino el poder del Espíritu Santo inmediatamente, ¿ok? Nosotros generalmente nos convertimos a Cristo y más adelante con el anhelo de esa llenura, de ese fuego del Espíritu, somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿ok? 2, predicar el Evangelio nos está diciendo, ¿no? Que esto es parte de la cultura del reino. Porque dice, ay, pastora, yo pensé que me ibas a dar estrategias a ver cómo iba a hacer dinero. Sí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante son las almas, ¿no? Si tú y yo no predicamos el Evangelio, no tenemos cultura del reino. Porque ¿cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Ajá. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. ¿Ok? Aunque tengas pies feos. No, tú tienes bonitos, ¿verdad? Pero qué cosa, ya quítate este trauma. Dice que pie de empanadita. Están bonitos sus pies. No, entonces, de verdad, chicos, cultura del reino es siempre tener en el corazón poder ganar a alguien para Cristo, poder discipular a alguien, hermano. Yo le decía a Dios, dame discípulos y yo los voy a enviar y yo los voy a ayudar y los voy a instruir y les voy a enseñar, Señor, dame discípulos. 3, avendar el corazón quebrantado. Eso es cultura del reino, hermano. Si a ti no te importa el que tienes enfrente, no tienes cultura del reino. Y tú vas a las prédicas de muchas personas y te hablan de cosas padres, pero no le dan al clavo. Porque si a ti no te importa el de al lado, tú no tienes cultura del reino. Porque ¿qué hizo el Señor Jesús? Siendo Dios, se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y darte la vida eterna. Y menospreció la cruz, soportando el oprobio, la vergüenza de todo lo que tuvo que padecer, porque te veía a ti toda la eternidad con Él. Él vendó el corazón quebrantado, hermano. Vendó el corazón, vendó mi corazón. Y tú tienes que tener esta cultura del reino. Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo me consideraba muy enferma, pero ahora el Señor me ha sanado. 4, sacar a los presos de las cárceles espirituales, hermano. Si tú no ves a una persona que está oprimida y te da igual, tú no tienes cultura del reino. Porque el Señor vino aquí, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y empezó a echar fuera demonios. ¿Para qué echaba fuera demonios? Para poder establecer el reino. Porque si tú no limpias el territorio de demonios, no vas a poder establecer el reino. Los demonios tienen autoridad y van a operar a través de ti, a través de tus ojos, a través de tu boca, a través de tus manos, para establecer el reino de las tinieblas. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Declaramos que tú vas a entender lo que es sacar a los presos de la cárcel, ¿no? Yo a veces voy a la oficina, le digo a una persona: ven, y yo empiezo a revelarle lo que está haciendo, y la persona se libera, sin que yo empiece y te saco, Satanás, y te echo. No, con la pura revelación, la persona se empieza a liberar, porque la persona se da cuenta que está en una cárcel. ¿Me comprendes a lo que me refiero? Entonces, el egoísmo, el individualismo hace que a ti no te importe el de al lado. Tú no puedes vivir así como ministro. Perdónenme, chicos. Ustedes son perlas preciosas, joyas, son diamantes en bruto. Pero bien, no sé. No te rías, Ramiro, ya te estoy viendo. Chicos, mi vida es hermosa porque yo sirvo.
Por eso es hermosa. ¿Por qué sería hermosa? No vivo en el Palacio de Buckingham. No tengo las joyas de la lagarta. No tengo nada que podría pensar el mundo que yo, por lo cual alardeo de que mi vida es hermosa. ¿Sabes por qué mi vida es hermosa? Porque el reino de los cielos se ha establecido en mi vida. Y yo tengo una cultura de reino. Y tú tienes que tener, y tengo una cultura de riqueza y no pobreza, de salud y no enfermedad, de bendición y no maldición, ¿no? ¡Qué padre! Tienes que cambiar tu cabecita. Tienes que cambiar, como hablábamos el otro día, tienes que salir de debajo del yugo de Faraón. ¿Ok? Salmo 142:7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Fíjate, en el Antiguo Testamento, fíjate lo que te decía ayer, pastor. Dice, reprenderé al devorador por ti. El Señor, no había un ministerio de liberación, por eso tanto se asombraron los judíos cuando dijeron, pero ¿quién es este que aún los demonios le obedecen? Porque no era que en el Antiguo Testamento ellos sacaban demonios, ellos se sometían a Dios y el Señor reprendía al devorador. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, se te ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada te dañará. Entonces cuando tú oras, ¿no? Como ministro, ayer tuvimos una reunión de oración espontánea tremenda aquí. Y una persona decía, Señor, yo te pido que tú eches fuera ese demonio de la vida de esta persona. No es correcta esa oración. Porque el Señor a ti, en el nombre de Jesús, te ha dado un poder adquirido para que tú eches fuera demonios. Esa es cultura de reino. ¿Entiendes? Porque si no seguimos en la antigua, Señor, echa fuera este demonio. El Señor te dice, no, a mí no me corresponde. Yo ya, esa autoridad te la di a ti. Tienes que pasar a lo sobrenatural. Tienes que dejar de orar pidiéndole a Dios que haga lo que el Señor ya te ordenó a ti que tú hagas. ¿Comprendes? Porque si no, te la pasas orando, Señor, es que saca esto de mi vida, Señor. Y el Señor no se mueve. Porque el Señor no hace nada ilegal. Y esa autoridad ya te la dio a ti, ¿no? Y Él no se va a meter en ese territorio donde a ti ya te levantó como ministro, como discípulo, para que tú fueras a imponer manos, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios y a hacer todo lo que tiene que hacer el reino. Amén. Y qué padre, yo me acuerdo un día, me habla Cheli, y había un bicharraco rarísimo en su casa, no su esposo, no. otro bicharraco. En la pared, hermano. Y sacó la foto y era un animalejo raro, ¿verdad, Cheli? Y me dice, pastor, echa fuera todo el demonio de su casa. Y ¡pumba! Que empieza Cheli ahí con la guerra, ¿no? Y tú sales de mi casa y no sé qué. Llegó la paz. Porque había una cosa fea, ¿no? Me decía, es que no es el bicho, pastora, siento algo horrible aquí, no sé qué está pasando. Bueno, saca. Y a veces tú dices, es que todo es natural, es que no, hermano, si tú vas caminando por tu casa y sientes intranquilidad, tú tienes que echar fuera demonios en tu territorio. A lo mejor has soportado años un demonio, pensando que no tienes autoridad. Y ve como decían en el antiguo, saca mi alma de la cárcel. ¿Sabes qué fue lo padre? El Señor sacó tu alma de la cárcel. En la cruz del Calvario el Señor pagó por todo y ya sacó tu alma de la cárcel. Lo que tú tienes que hacer es ahora posicionarte en esa autoridad maravillosa para tú poder limpiar tu territorio. ¿Verdad? ¡Qué padre! Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. El Señor ya me fue propicio. El Señor ya murió por mí. El Señor pagó por todos mis pecados. El Señor me entregó la autoridad. Me dio lo que ganó en la cruz y me dijo, ahora, como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Oh, me puse chinita. Como dije de allá que se me pararon los pelos. Isaías 61:2.
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Amén. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A veces vivimos enlutados, no se nos murió nadie, pero mejor, ¿por qué no nos enlutamos? Porque matamos la antigua naturaleza. Mejor, ¿por qué no vamos a ese velorio? ¿Qué les parece? ¿Por qué no matamos la antigua naturaleza y nos vestimos de alegría? Nos vestimos de danza, y no para danzar aquí como no, nosotros somos sobrios, la verdad, somos más sobrios. Hay muchas iglesias que sí que danzan, a nosotros no nos gusta, no nos llama la atención eso, pero mi alma está danzando todo el día, mi corazón está danzando de alegría. ¿Por qué? Porque tengo un Dios maravilloso. Y fíjense, el día de venganza, el Señor es el Dios de la venganza. A veces tú te quieres vengar de todo lo que te hicieron, no te vengues. Tú entrégale la causa al que juzga justamente. El Señor dice, mía es la venganza. No digas amén, Mauricio, porque el otro día estaba así con la venganza, hermano, ¿no? No, nosotros perdonamos y soltamos a las personas, pero el Señor se ocupa. Tú no estás solo, tú no estás desvalido, tú no eres un huérfano, tú eres hijo de Dios. Amén. Y consolar a los enlutados, dice que mejor es la casa del luto que la casa de la fiesta, ¿no? Y sí, porque en la casa del luto a lo mejor la persona está contrita y humillada y puedes ganarla para Cristo, ¿ok? A proclamar la buena voluntad de Dios, esa buena voluntad, no como dijeron los pastorcitos, buena, dice, gloria a Dios en las alturas y buena voluntad a los hombres, ¿no? No de los hombres, sino a los hombres. O sea, Dios envió su buena voluntad. ¿Cuál fue su buena voluntad? Jesús, el nacimiento de Jesús, ¿no? Lucas 2:14. Mira, aquí está, lo hice yo el estudio, sí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Amén. ¡Qué padre! Esa fue la buena voluntad del Señor. El decirte, no importa, pecaste, yo pago por ti, yo soy propicio a ti por tus pecados. Yo de verdad con todo mi corazón me subo a esa cruz y pago por cada pecado que tú hayas hecho. Es una buena voluntad. Dice, bueno, si con los míos tuvo, pastora, imagínate con los de toda la humanidad. Trae consuelo. La mentalidad del reino trae consuelo a tu vida. Dios es un Dios de consolación. Así como nosotros hemos sido consolados, somos enviados para consolar a los demás. ¿Por qué? Porque si tienes una bronca y dices, es que no voy a salir, vas a salir. Amén. Vas a salir tarde o temprano. Tarde o temprano el Señor te va a convencer, te va a susurrar, te va a decir, es que no puedes seguir haciendo esto. Trae consuelo de que no me voy a morir haciendo la misma tontería que hice toda la vida. Voy a cambiar, voy a ser transformado, voy a parecerme cada día más a Él. Jesucristo va a ser formado en mi cuerpo, en mi alma. Por eso es una mentalidad de reino. Dice, el árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Mentira, ya se los he dicho muchas veces ese dicho. Qué dicho tan feo. Al que nació feo, lo dejan ahí feo. O sea, nadie puede cambiar, hermano. No es cierto. Dios te transforma. Hasta te hace hermoso con la unción. Sí, yo los veía estos ayer y decía, bueno, este se me hacía bien feo, ahora ya hasta lo veo bien guapo este. No, porque la unción hermosea. Y dice, ¿a cuál? Si estaban todos feos. ¿No? Segunda de Corintios 1:3. Mentalidad de reino, mentalidad de reino. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es tu Dios. Si tú lo ves diferente es porque te engañaron. Alguien llegó, algún demonio, el mismo Satanás, alguna legión, algún pariente usado por el diablo y te engañó. Pero Dios es Dios de toda consolación. Dios es bueno y es hermoso. Isaías 61:3. Y ordenar, esta es la mentalidad del reino, y ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria.
en lugar de cenizas. Ellos se ponían cenizas cuando estaban de luto, cuando habían hecho algo muy malo, cuando estaban arrepentidos, cuando estaban tristes, se cubrían con cenizas, ¿sabías? Y se ponían silicio. El silicio es como la bolsa de la papa que raspa, ¿sí sabes cuál es? Esa horrible que usan para brincar. Ellos se vestían de silicio y ceniza, pero a nosotros el Señor nos ha dado gloria. Gloria, gloria en lugar de ceniza, óleo, la unción de gozo en lugar de luto. Deja el luto, hermano, deja el luto, hermana. Tienes óleo de alegría, óleo en lugar de espíritu angustiado. Has cambiado mi lamento en baile. Y yo no tengo que danzar aquí para mostrarte que mi corazón danza. Y a veces sí danzo, a veces quiero danzar, pero en realidad todo el día mi corazón está danzando, porque ahora conozco lo que se me ha concedido, ahora entiendo lo que me pertenece, ahora entiendo la autoridad que tengo como hija de Dios, y ahora entiendo que no me tengo que morir como una cucaracha aplastada, porque no nací en el Palacio de Buckingham. El reino está dentro de mí, el reino está en mi corazón, la realeza, la majestuosidad está dentro de mí. Hay príncipes que son menos majestuosos que tú y que yo. Amén. Un solo amén, dos amenes por ahí. ¿Quién dijo? Amén. Ay, niños. Y serán llamados árboles de justicia. Amén. Plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Plantío, un jardín. Un montón de árboles plantados en un jardín. Preciosos árboles que darán buen fruto, que vivirán en gozo y alegría todos los días de su vida. Y esta es la herencia de Jehová, y esto es lo que Dios nos ha dado, y es lo que la montaña más alta quiere decirte, porque sé que no soy yo. Sé que el Señor quiere decirte: hijo, hija, no te preocupes, estoy trabajando, sigo adelante, pero sigue a la meta, no te detengas. Vimos en ese lugar que hablaban de honrar el llamado, ¿no? Honrar el llamado es esto, hermano. Honrar el llamado es que tú sepas a lo que fuiste llamado y a lo que fuiste llamada. Tú fuiste llamada a ser feliz. Amén. Tú fuiste llamado a manifestar la gloria de Dios delante de los hombres. Tú fuiste llamado a ser un varón prudente y perfecto, más precioso que el oro de Ofir, dice el libro de Isaías. Más precioso que el oro de Ofir. Dar gozo y alegría, número 7. Dar gozo y alegría, ese es el reino. El reino, siempre te digo, el reino es gozo y paz en el espíritu. Paz y gozo en el espíritu. El reino de Dios no consiste en comida y bebida. Bueno, yo creo que sí nos vas a dar de comer, Padre, ¿verdad? Pero dice, sino que consiste en gozo y paz en el espíritu. No, paz y gozo en el espíritu. Y justicia, ¿no? La justicia de Dios. Pero imagínate, si tú vives en el ácido, si tú estás desconforme, si tú estás descontento, si tú le torces la boca a Dios, tú no estás en gozo y paz en el espíritu. Tú no estás confiando en Dios. Tú tienes que confiar. Cambia el chip, cambia, te decíamos, cambia el cassette. Ahorita vas a tener que cambiar el USB o no sé qué hay por ahí. ¿No tienes el USB, ingeniero? Está bien, hijito. ¿No? Porque te vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Gozo y alegría. No, es que, pastora, cuando todo va bien, yo sí me alegro. Pero cuando va mal, me pongo triste, pastor. No, hermano, ya madura. Vive por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y sabes qué dice Dios? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que tú ves que te parece horrible, está redundando para el avance del reino de los cielos en tu vida. Así que tú tienes que aprender a decir: Señor, gracias. Señor, no entiendo. Señor, si se puede cambiar esto, porque esto no es tu voluntad, muéstrame cómo. Aquí empezamos la guerra. Pero si es tu voluntad, dame el gozo. Dame la alegría, Señor, de poder saber que tú no me defraudarás. Que tú no eres como aquellos que fueron infieles. Se quedan callados porque
Todos hemos estado con alguien infiel, que nos ha hecho desconfiar. Pero tú tienes que aprender a confiar en Él. Yo lo conozco. Yo conozco a mi Señor. Amén. Amén. Yo conozco que cuando yo pensaba es que me abandonó, es que no me escuchó, es que Él estaba preparando algo maravilloso, una sorpresa. Les voy a contar algo, chicos. Si estás ahí, Natán, escucha. Te los voy a contar, papá. Yo invertí muchísimo en esa farmacia. Y cuando Natán la vendió muy barata. Porque dijo, me voy más, sí, vétela como sea, papi, vámonos a otra onda, ¿no? A playa. No, al reventón, hijito, a trabajar. Y resulta que me habla ayer Natán y me dice, ma, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Tengo 370,000 pesos a favor en el ISR. Escucha, profeta, esto, tú sabes esto. Y tengo 20,000 pesos todavía porque tuve que deducir ahorita, tenía que pagar 10,000 pesos, pero ya no lo pagué porque tengo a favor 20,000 pesos en el IVA. Y le dije, Natán, este es un regalo del Señor para ti. Bueno, se podría decir que si tuve un día pesado, a ver, Natán, ¿entiende? El Señor te regaló 400,000 pesos que no le vas a tener que dar al SAT, al gobierno. Que nos encanta el gobierno. Imagínate, brother. Y le digo, a ver, no has entendido, gordo. Si yo soy la que no entiendo de esto, ¿cómo no te brincas de alegría? Son 400,000 pesos que vas a deducir de impuestos. ¿Qué te pasa? Legalmente, con contador. No robando un centavo, hermano. Y yo le decía, ¡qué padre! Dice, sí, por unas cuantas ventas no voy a tener que pagar casi nada, mamá. Cuando se me acabe el IVA, voy a tener que empezar a pagar el IVA, pero el ISR no. Y yo le decía, no, Natán, este es un regalo del Señor. Y tú dices, no, en la farmacia, y esto, y me fue. Pero mira, el Señor tenía reservado un regalo. Y es un regalo de 400,000 pesos, brother. Lo cobres como lo cobres. ¿O no? Entonces, tú dices, es que lo que me está pasando es horrible. Espera. Amén. Tú dile, Señor, sácame de esto. Señor, yo reprendo todo espíritu inmundo que me quiera atormentar. Si hay alguna asignación de las tinieblas, yo la reprendo y yo me apego a tu voluntad. Y si la cosa sigue así, dile, Señor, sorpréndeme. Amén. Sorpréndeme porque tú eres bueno. Sorpréndeme, Señor. Amén. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Amén. Y es verdad, yo lloraba todas las noches. Ahora me despierto y no sabes, me río y digo, wow, ¿qué día estoy? ¿Qué tenía que...? Hola, Señor. Ay, qué padre. Si me muero me voy al cielo. Qué padre. Wow, qué hermosa es mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué plan tengo? Necesito organizar esto, el curso de esto, el otro. Señor, necesitamos... Mi vida, a ver, alcánzame, hermana. Alcánzame. La chaparra no me alcanza. No me alcanza no solo de altura, sino de lo que no me alcanza con la energía que yo tengo para vivir para Cristo, porque Dios te va a meter una inyección de energía. Dios te va a meter una inyección de gozo. ¿Sabes qué pasa? Cuando salimos del cautiverio seremos como los que sueñan, y tú vas a empezar a soñar y vas a tener proyectos nuevos. Tienes que tener proyectos de vida, proyectos para ayudar a alguien, proyectos para hacer algo. Si tú no sueñas, estás muerto. Yo tengo muchos sueños. Ahorita el sueño que tengo es cuando acabemos el curso de liberación, vamos a hacer un seminario de liberación. Ya bien chaineaditos todos, ya bien que vean todo cómo está el rollo, pues hacemos un seminario de liberación y después pues vamos a tener el compromiso del ingeniero y de la profeta. Esperemos que ahora sí se dé bien. Y después la boda. Y tenemos la boda de Jai y de Isra, ¿no? En mayo. Y aquí tenemos un montón de cosas que hacer padrísimas. Siempre vivo entusiasmada. Mi vida siempre tiene alegría y gozo. No importa si pasa algo malo. Aprende esto. Parece malo,
pero nunca es malo. Amén. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. A ti cantaré gloria mía. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Considerando todo esto, es evidente que una mentalidad del reino es una mente renovada. Amén. Renovada. Tienes que renovar tu mente. Estabas acostumbrado a hablar mal, ahora habla bien. Estabas acostumbrado a hablar tristeza, ahora habla alegría. Porque tu boca tiene poder. Y dicen, eso es una mentira. No es una mentira. No es una mentira. Porque tú te enlazas con lo que dices. Y yo todavía tengo que ser transformada en esto también. Porque a lo mejor me enlazo en cosas que no me doy cuenta, o te enlazo a ti. ¿No? Por eso a veces les digo, ay, no lo cancelamos, pastora, me dicen. ¿No? Escuchen. Considerando todo eso, es evidente que una mentalidad del reino es una mente renovada. ¿Cuántos aquí han sido renovados en su mente? Amén, 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 amén. Conforme a las dádivas y beneficios que nos brinda el nuevo pacto. Amén. Amén. Maravilloso. Ellos anhelaban este pacto. Nosotros lo tenemos. Nosotros podemos operar en esa plenitud de este nuevo pacto, de ser herederos y coherederos de la gloria de Dios, de operar en la tierra como si Él nos ha enviado y nos ha dicho, haz lo que yo he hecho, habla lo que yo he hablado, necesito tu cuerpo, porque Él tenía el cuerpo aquí, ¿no? Pero ahora dejó el cuerpo de Cristo. Amén. Se fue. Y nosotros ahora somos su cuerpo. Amén. Y sabes, la palabra necesita un cuerpo para hablar, una lengua. El Espíritu Santo necesita una lengua, necesita manos para operar. Aquí está mi boca, aquí están mis ojos, Señor, aquí están mis manos. Úsame, Padre. Yo quiero establecer el reino de los cielos alrededor de mí. Amén. Vamos a poner una pequeñita cancioncita, porque vamos a seguir en línea. Y vamos así sentaditos como están, tranquilitos. Vamos a declarar algunas cosas que considero que son importantes para que nosotros podamos renunciar a cosas que hemos hecho y cosas que hemos hablado, cosas que hemos sentido. Y que el Señor nos guíe, ¿no? Porque, pues voy a poner una canción suavecita, pero sí quiero que pienses bien en lo que vas a decir. Dilo con el corazón. Como me decía ayer Isra, que tuvieron que dar el estudio, y me decía Isra, lo vamos a dar con todo nuestro corazón, pastora. Yo sé que te demora. Sí, dalo con todo el corazón. Y así es como hoy tienes con todo el corazón que declarar delante de Dios los beneficios que Él te ha dado y saber cómo tienes que vivir. No puedes seguir viviendo igual. Tienes que entrar en la cultura del reino. Por eso el Señor dijo, venga tu reino. Aquí estaba en la tierra, pero Él siempre estuvo en la cultura del reino. No, cuando Herodes le dijo, no sabes que puedo matarte, le dijo, no sabes tú que si yo clamo a mi Padre, Él mandaría legiones. Él estaba siempre en la cultura del reino. Él sabía a quién pertenecía. Él sabía que su Padre Celestial no lo iba a abandonar. Por eso le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A pesar de todo lo que me queda por vivir todavía. Porque todavía tenía que bajar a las partes más profundas de la tierra. Pero él vivía en esa cultura del reino. Él oraba y le decía, Padre, ¿qué hago? Padre, gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes. Pero lo dije por causa de ellos, para que crean que tú me has enviado. Él vivía, tú tienes que vivir, yo tengo que vivir en la cultura del reino. Tengo que dejar de pensar como una persona mediocre, como una persona que no tenga esperanza. Tú tienes esperanza. El Señor te ama. Y el Señor te ha estado esperando. Gracias, Señor. Gracias.
Gracias, Señor. Para mí, cuando me siento indigno de estar en tu presencia, tú me recibes y me aceptas como soy. Cuando no es un buen día, me regalas detalles y me animas. Así es. Tú me haces Me recordar regala detalles y me anima. el precio de latigazos que desgarraron tu piel, el precio de cada clavo en tus manos y tus pies, una lanza en tu costado, un camino marcado. Oh, para mí, Camino marcado para mí, consumado es. Todo está hecho. Todo está hecho. Tómalo, tómalo, tómalo. para mí. Que mi desesperanza cuando allí yo te negué, que ya me perdonaste aunque después te fallé. Una muerte espantosa por una vida hermosa para mí. Para mí, para mí, para mí. Señor, hoy te damos gracias por esta preciosa mañana. Hoy te alabamos, Dios, y sabemos que nos has convocado especialmente esta mañana para entender esta renovación, esta mente renovada que tenemos que tener. Señor, hemos caminado contigo y hemos avanzado. Algunos un año, otros 37, otros más. Hemos sido transformados por tu amor. Hemos sido cincelados por el trabajo de tu Santo Espíritu. Y hoy sabemos, Dios, que ya no somos los mismos de antes. Nunca más seremos igual. Pero también sabemos, Señor, que necesitamos más de ti y que tú nos quieres dar más sorpresas, más cosas. Cuando hay un día malo, dice la canción, tú preparas detalles. Siempre has preparado detalles grandes y pequeños, cosas hermosas para mostrarme cuánto me amas, Señor. Dile al Señor, sé que me amas, Señor. Díselo, dile con tu boca, sé que me amas, Señor. Y es por ese amor que me regalaste todo en la cruz. Y hoy, Señor, necesito que mi vida sea transformada, que pueda cambiar a través del poder de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo que desciende hoy sobre mi cabeza, sobre mi vida, para capacitarme, Señor. Y hoy quiero renunciar a cosas que he hecho que no me gustan, Señor. Quiero renunciar a no fructificar. Dile, Señor, quiero renunciar a no fructificar. Quiero renunciar a no señorear en mi territorio. Quiero renunciar a no ser señor de mi territorio. Quiero dejar de ser esclavo. Quiero dejar de ser niño en la fe. Necesito levantarme y ser señor de todas las cosas que me rodean. Hoy lo necesito. Cámbiame, cámbiame, cámbiame. Ponte la manita sobre la cabeza y dile, Señor, el poder de tu Espíritu Santo hoy me cambie y me transforme. Señor, quiero dejar de darle el gobierno a Satanás.
Estoy cansada de que Satanás gobierne alrededor de mi territorio. Hoy te pido que envíes ángeles guerreros portentosos alrededor de mi casa, alrededor de mis pertenencias y posesiones, y que tú me des la capacidad de entender que tengo que levantarme en fe para echar fuera demonios y para poder operar en el poder del Espíritu Santo, Señor. Señor, hoy yo quiero dejar de ser esclava. Los judíos te decían: nosotros no hemos sido esclavos de nadie, jamás. Y ellos no sabían que eran esclavos del pecado. Dios, si hay algún pecado en mi vida que a mí me está esclavizando, yo lo saco, yo lo entrego, Señor. Yo renuncio a ese pecado y yo quiero dejar de ser esclava. Quiero levantarme en esa mentalidad de reino. Señor, yo quiero dejar la enfermedad. Quiero dejar de pensar que así tengo que vivir y que yo tengo que estar enfermo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy renuncio a la enfermedad, renuncio a lo que el diablo introdujo en el Edén, porque tú eres el sanador, y hoy tomo esa sanidad, porque tú enviaste tu palabra y lo sanaste en el desierto. Señor, gracias por tu palabra, que reverdece mis huesos, que reverdece mi corazón, Señor. Hoy renuncio a la miseria, Señor. Renuncio al espíritu de miseria y de pobreza. Renuncio a pensar que es piadoso que la gente sea pobre, Señor, como pensaban en los siglos pasados. Hoy has traído un mover a tu iglesia, has traído una nueva unción a tu iglesia para mostrarnos las riquezas de tu gloria, el bienestar, Señor, que tú traes a tu casa, traes a tu cuerpo, Señor. Hoy, Padre, renunciamos a la miseria, renunciamos a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no ver el dinero. Renunciamos a acabar cisternas rotas que no retienen el agua, Señor. Renunciamos, Señor. Señor, hoy renunciamos a no honrar nuestro llamado. Hoy renunciamos a menospreciar el oficio que tú nos has dado, el llamado de oficio que tú nos has dado. Renunciamos a codiciar el llamado del otro. Señor, andaremos en nuestras alturas. Hoy renunciamos a no escuchar lo que tú tienes para nosotros, Padre. Y hoy, Señor, declaramos que serviremos al pueblo de Dios, Padre. Señor, yo sé que hay fortalezas que se han levantado en contra del conocimiento de Cristo con respecto a esto, pero hoy declaro, Señor, que se rompen las fortalezas y que no vamos a pensar solamente en nosotros, sino que nosotros vamos a ir a vendar al que tiene el espíritu contristado, el corazón roto, Señor. Hoy serviremos al pueblo de Dios. Hoy, Señor, declaramos que entendemos nuestra autoridad dada por Dios, delegada por Dios. Es Dios el que nos ha dado la autoridad de levantarnos como ministros, como sacerdotes, para reprender toda obra infructuosa de las tinieblas, toda obra maligna. Esta es la cultura del reino, mi hermano. Levantarte en el poder de Dios, para que Dios opere a través de tu vida con todos los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Oh, Señor, increíble lo que estamos viendo hoy, Señor. Declaramos que sabemos que hemos sido enviados. Señor, si hay alguien aquí que no sabe que ha sido enviado, muéstrale tu palabra y muéstrale tu corazón. Muéstrale que como cuerpo de Cristo hemos sido enviados a hacer luz en las tinieblas. Nosotros somos la sal del mundo, somos la luz del mundo, Señor, porque ahora tú estás sentado a la diestra del Padre y nosotros brillamos porque tú nos haces brillar. Señor, hoy declaramos
que vamos a ir a predicar las buenas nuevas, que no vamos a ser indiferentes ante el vecino que se está yendo al infierno, sino que queremos hablar de las maravillas del reino, Señor. Hoy declaramos que vamos a imponer manos sobre los enfermos y que estos, Señor, sanarán siempre, sobre todo con tu voluntad, Padre. Obviamente no nos encaprichamos, no queremos tonterías, Padre. Queremos que tú uses nuestras manos para que los enfermos puedan sanar. Hoy, Señor, declaramos que nos disponemos a echar fuera demonios de nuestro territorio para operar en el reino de los cielos, para tener la cultura del reino, Señor, para tener mentalidad del reino, Señor, para que el reino se pueda establecer en nuestro territorio, Señor. Y hoy declaramos que deseamos traer consuelo a los enlutados y afligidos, Dios, que somos como cuando tú nos diste consuelo a nosotros, Padre, y nos sacaste de cavernas de oscuridad, abriste la cárcel, Señor. Hoy declaramos gloria en lugar de tristeza, gloria, dilo, Señor, yo declaro en mi vida gloria en lugar de tristeza, declaro alegría en lugar de angustia, yo declaro alegría en lugar de angustia, Señor, declaro que entendemos que tenemos una mente renovada, la mente de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, y para tu gloria, Señor, para tu gloria, para manifestar el reino, para avanzar, para que el reino de los cielos avance y repliegue las tinieblas, para avanzar y que la gente vea tu rostro, vea tus manos, vea quién eres tú, vea tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Un camino marcado para mí, para mí, para mí. Esto es así, una mente renovada. Y hoy te pido que tú compartas esta prédica, porque hay muchas personas que no entienden esto y quizás nosotros avanzaremos también. No entendemos la totalidad de lo que se nos ha concedido. No entendemos las 7,000 promesas de bendición que tenemos en la palabra. Vamos descubriendo poco a poco y Él nos sorprende, Él nos da regalos, Él nos muestra y abre nuestro corazón para que entendamos lo que se nos ha concedido. Así que comparte esta prédica y que mucha gente pueda entender que la mentalidad del reino va más allá que tener un buen trabajo o que prosperar económicamente. La mentalidad del reino es caminar como Él camina, pensar como Él piensa, sentir como Él siente y ser como Él es. Ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Y si hay algo malo, que el Señor lo muestre y saque los pecados que me son ocultos. Pero mientras tanto, estoy a cuentas con Dios. Y te digo, vivir para Cristo es increíble, es sensacional. No dejes de caminar en el reino. Te bendigo, comparte esta prédica y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles para el curso de liberación. Adiós.